Buenos días a todas las que estamos. Bienvenidas. Vamos a comenzar el trabajo de planeación y estrategia de enseñanza uno. Y espero que podamos complementar lo que ya sabemos de lo que es una secuencia didáctica o una planeación. ¿Sale? Bueno, vamos a empezar con las participaciones. No sé, Bere, no sé si nos puedas comentar algo. Ayer me parece que tuviste algunos problemas de conexión y ya no pudimos escuchar tu participación. Pero si tienen la oportunidad ahorita, coméntanos algo con respecto a la lectura uno. Y si puedes, de una vez abordamos la lectura 2. Sí, sí me escuchaste, Bere. Bueno, esperemos que se conecte Bere. Buenos días, Itzel. Hola, Lick, buenos días. Bien, estamos con las participaciones. Vamos a esperar a que Bere se conecte para que participe. Vamos a pedirle a Avi que nos comente algo de las lecturas. Adelante, Avi, te escuchamos. Bueno, eh, la planificación estratégica, pues yo lo tomé, bueno, primero separé, digamos, los conceptos Ujú, de lo que es, pues, una planificación y una estrategia. ujú. Después, eh, pues, los junté, los, los hice pareja Ajá. y eh, pues llegué a un concepto y pues es una, bueno, en conjunto pues es una manera de mm, ordenar y asignar actividades con el fin de determinar pues lo que queremos que sea pues el futuro de una organización, en este caso la escuela. Eh, y pues tener en cuenta pues distintos aspectos que pues deben ser pues los objetivos, las metas, estrategias, pues todo esto con un, bueno, con un objetivo, una finalidad que es el mejorar el desempeño Ujú, y la resolución de problemas. Eh, Esto más bien a largo plazo. Eh, y pues como sabemos, eh, pues una planificación eh, avanza o depende de primero de un diagnóstico, o sea, una situación actual en la que se encuentra pues el alumno o incluso el profesor. Eh, Después, pues ya ahí mencionaba pues un concepto que era análisis interno. Eso se refería también a, me imagino que lo ponemos como el proceso, ajá. a descubrir lo que eran las fortalezas, las debilidades Ujú, o incluso los recursos que tenía o tiene pues la institución. Eh, y pues por el otro lado, de los antecedentes, mm, pues
mencionaba que la planeación estratégica pues era el proceso de, como ya lo había dicho, de prever un futuro y emprender actividades para lograr los objetivos. Eh, Mencionaba pues la importancia de ella que mm, pues nos permitía que en este caso los líderes, pues los profesores o pues la dirección pues de la escuela mmm, les permitía tener una visión a largo plazo. Ujú. eh, También mencionaba que es importante dominar pues 12 pasos que eran pues definir, digamos, ahí bueno, ahí se especificaba que era para empresas, Ujú. pero en este caso pues sería definir pues no sé, a lo mejor las metas, Ujú. eh, la situación en la que nos encontramos, como ya lo había mencionado, y el propósito a largo plazo, eh, efectuar las, ahí dice las indagaciones externas, ese no sé Ujú. cómo lo pondría, Ujú. eh, también las internas, diseñar estrategias, formular planes de acción y algunos otros. Ok. Es creo que lo que podría rescatar un poco más. Ok. Muchas gracias, Avi. Miren, todo esto que estamos leyendo ahorita es de administración, ¿sale? Estas dos lecturas son de específicamente de la asignatura o de la materia de administración de empresas. Bueno, ¿y qué tiene que ver con la educación, no? Recordemos que la educación en sus primeros inicios, es decir, aún en estos últimos tiempos, digamos en los años 70, en los años antes de los 80, no se llevaba un documento explícito que me propusiera un camino a seguir con respecto a la educación de los pues del pueblo, digamos, de los alumnos de esta nación, ¿no? Eh, ¿Dónde se empieza a aplicar la planeación? La planeación se empieza a aplicar precisamente en los centros empresariales. ¿Por qué se empieza a hacer ahí? Bueno, porque dentro de la empresa, y me parece que esto ya lo había yo explicado en algún otro momento, dentro de la empresa obviamente lo que se necesita es que esa empresa sea rentable, es decir, que obtenga las ganancias para lo que fue creada. Ninguna empresa va a ser creada para beneficio de la población en general. El particular que crea esa empresa la crea específicamente para obtener una ganancia y esta ganancia sea sustanciosa. Es decir, digamos que Abigail crea su empresa, ¿no? Entonces ella pone el monto de inversión y espera que en un periodo de tiempo, o se imagina o tiene la certeza de que en un periodo de tiempo va a obtener ganancias, es decir, su empresa va a ser rentable, ¿no? Para eso no solamente puede invertir y decir, bueno, pues yo sé que me va a dar dinero, entonces pues voy a esperar, ¿no?
No solamente tiene que hacer eso, tiene que asegurarse que efectivamente en un periodo de tiempo dado esa empresa le deje la rentabilidad que ella desea. Y en ese sentido, lo que tiene que hacer es visualizar a futuro y hacer un plan para que llegue precisamente a eso que ella desea. Y, y como es, digamos, su capital, tiene que asegurarse que efectivamente eh, ese capital que invirtió sea duplicado o triplicado en el tiempo que ella previó, ¿no? Ahora, como les decía, ¿qué tiene que ver con educación? Bueno, nuestro país tiene en sus jóvenes una empresa, ¿sí? Tienen sus jóvenes una empresa, es decir, nosotros como pedagogos vamos de acuerdo a nuestra formación y de acuerdo a esa planeación que viene en los planes y programas, es decir, a estos temas que estamos viendo nosotros dentro de la licenciatura, ¿no? Eh, Son precisamente una planeación que ya se hizo para que el futuro de la educación en nuestro país tenga ese retorno, digamos, con respecto a la inversión, ¿no? El país no educa a los estudiantes porque sea buena gente, ¿no? El país educa para que eventualmente la rentabilidad de cada uno de esos estudiantes genere precisamente esas ganancias al país, ¿no? En ese sentido, cuando nosotros egresamos, pagamos impuestos, empezamos a construir o tenemos un coche, consumimos, etcétera. Todo eso que ya invirtió el país en nuestros estudios, eh, eventualmente lo regresamos y generamos riquezas. Esa es parte de la economía, digamos, principal del país. Entonces, si un país es educado, su población va a ser, va a vivir en un mejor entorno económico. Por eso es que se debe de planear, ¿no? Por eso es que se debe de planear. Veámoslo así, estoy haciendo la analogía entre la empresa y entre la escuela como parte de un país y el país como una institución. Ahora, eh, nuestra riqueza con respecto a lo educativo, con respecto a lo educativo y hacia dónde debemos planear o lo que nosotros queremos de nuestros estudiantes es precisamente tener esa visión de que nuestros estudiantes en algún momento van a superar nuestras habilidades cognitivas, ¿no? Es decir, que una vez que superen nuestras habilidades cognitivas, seguramente también van a superar nuestra forma de aportar al país. Un ejemplo claro. Eh, Justo ahora, en nuestro país, tenemos el gobierno federal, tenemos en el gobierno federal gente que realmente está en el puesto para el que ha estudiado, por ejemplo, ¿no? No pasa como en los sexenios anteriores. Es decir, teníamos a un secretario a un secretario de salud que era licenciado en Derecho. No, no sé cómo podría ser que un secretario de salud federal fuera licenciado en Derecho. Él debería de estar en otro lugar donde estuviera de acuerdo a su
su estudio, ¿no? Sin embargo, ahora tenemos como secretario de salud a un Premio Nacional de Ciencia, ¿no es verdad? Al doctor Alcocer. Es doctor, se ha dedicado toda su vida a. Tenemos a un subsecretario de salud que la misma Organización Mundial de la Salud está pidiendo que vaya y los asesore. Es decir, tenemos a gente capaz dentro del gobierno. Y es cierto que eso que han logrado ellos es porque han estudiado, pero seguramente porque los planes y programas que se hicieron en su momento también ayudaron a motivar a estas personas para seguir escalando en el conocimiento, ¿no? En ese sentido, en ese sentido, eh, esto de la planeación, tomémoslo como planeación que viene desde lo administrativo. Permítanme un segundo. Ok, ahora, bueno, sigue esta parte de la estrategia, ¿no? La estrategia, recordemos que viene de estrategos, ¿no? Que era ser general, es decir, la palabra estrategia viene específicamente utilizada de del ejército, ¿no? Viene específicamente utilizada del ejército, donde se utilizaba precisamente para buscar alternativas y que se ganara la guerra, ¿no? En ese sentido, también, si hablamos de estrategia dentro de una organización, precisamente se van a buscar formas, no precisamente para eliminar a la otra empresa, sino para competir de mejor manera con la otra empresa, ¿no? Es decir, buscamos formas en la que yo pueda estar obteniendo mi objetivo principal, que en este caso es la adquisición de rentabilidad, es decir, la adquisición de ganancias, y en ese sentido mis estrategias están funcionando. Es por eso que se conjunta entonces la planeación, es decir, una serie de visiones, un camino al que seguir, pero combinado con estrategias, ¿no? Por ejemplo, en el caso de que ustedes desean estudiar, es decir, están estudiando, ¿cuál es su plan? ¿Cuál es mi plan? Mi plan es estudiar la licenciatura, ¿no es cierto? Bueno, entonces yo no solamente me voy a aventar a estudiar la licenciatura, ese es mi plan, ¿no es cierto? ¿Qué necesito? Necesito estrategias para que efectivamente yo pueda llegar a finalizar esa meta que tengo planteada en mi plan, ¿no? En ese sentido, tengo que visualizar, cuáles van a ser mis gastos, si voy a tener que comprar libros, si en este caso que hay una pandemia tengo que tener dinero para el internet o para los datos, eh, etcétera, ¿no? En ese sentido, las estrategias. Ahora, nosotros cuando ya estamos frente a grupo, necesitamos hacer un plan, necesitamos hacer una planeación para llegar precisamente a una meta, es decir, tender una línea de acuerdo a los planes que ya están previamente tendidos o que ya nos han proporcionado. ¿Para qué? Pues para que efectivamente se cumplan esos propósitos del aprendizaje esperado o funcional
para los jóvenes o las señoritas que están precisamente en esa institución. Ahora, ok, ya tengo esa línea tendida. Bueno, ¿cómo voy a intentar crear esos aprendizajes esperados en esa línea que ya también me propuse? Pues ahí es donde entran las estrategias. Y si le aumentamos un poquito más, sería estrategias didácticas, es decir, estrategias de enseñanza-aprendizaje. En ese sentido, quizás yo estoy en primer año de primaria y me toca ver en matemáticas sumas y restas, ¿no? ¿Cuál va a ser mi estrategia de enseñanza? Los niños en ese momento eh, no son tan visuales, ellos son más kinestésicos, ¿no es verdad? Entonces yo no puedo pararme y escribir en el pizarrón cuánto es 1 más 1, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Buscar una estrategia didáctica que me permita específicamente eh, interactuar con el niño o con los niños para que eh, para que ellos se apropien del concepto de suma, ¿no? Y a lo mejor lo hago con piedritas, a lo mejor lo hago con frijoles, a lo mejor lo hago con los dedos, a lo mejor, no sé, les digo a los padres que me consigan un ábaco, etcétera, ¿no? Con dibujos, no sé. Y de esa manera estamos buscando una estrategia que me permita precisamente aterrizar el o los conceptos que yo deseo que se implementen en el pensamiento de los niños, no precisamente que se grabe, sino que se implemente en el pensamiento de los niños para hacerlos libres y que ellos después puedan hacer otro tipo de cuentas con una dificultad más grande, ¿no? Con una dificultad más grande. En ese sentido, cierta parte de la planeación estratégica. Bueno, le voy a dejar aquí para que deje yo participar a alguien más. En este caso, Itzel, no sé si nos quieras comentar algo de las lecturas. Sí, bueno, al parecer creo que nada más fue una de unas planeaciones estratégicas, pues retomando ya lo comentado, se puede decir que entonces la planeación estratégica es algo que pues es una manera, una herramienta para proveer el futuro, al igual que pues emprender algunas actividades o las actividades para que quieren pues llegar a nuestro objetivo. Realmente, como lo comentaba, no simplemente es en lo empresarial, Ajá. sino que también es Adelante, adelante, Itzel. Ay, se me fue el internet, no puede ser. Denme un segundito. Segundito, a ver. Se me fue el internet, señoritas, espérenme un momentito, ya me conecto. Vamos, 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 conéctate. No, no, qué horror. Ujú. Ya, ahí viene, ahí viene, ahí viene. que tiene que beneficiar a su empresa. Entonces realmente
en eso cuenta pues en todo, también nosotros personalmente, en que pues se logren aquellos objetivos sin perjudicar pues en algo que nos decía también, en que no tenemos que tener miedo a los cambios, ya que pues se pueden presentar, o sea, no puede salir lo que nosotros a lo mejor planificamos, pero pues tenemos que estar dispuestos a todos y no caer pues en esa angustia o en esa desesperación, sino pues realmente pues tomarlo a lo mejor como un desafío. También nos decía que son tres puntos importantes para llevar a cabo esto, que es la planificación, la organización y lo administrativo. Y creo que eso sería todo. Ok, ok. Bueno, me perdí un poquito en tu exposición porque se me fue como unos segundos el internet, pero muchas gracias por la participación. Efectivamente, uno de los grandes puntos principales es precisamente no tener miedo a los cambios, no tener miedo a implementar nuevas cosas que quizás nos pueden salir mal, ¿no? Ya comentaba yo en algún otro momento que podemos tener una planificación de una clase y la hacemos muy bien, la planificamos, nos dedicamos el tiempo, tenemos las actividades bien propuestas, es decir, nos encontramos preparados o preparadas con respecto a esa clase que voy a dar, ¿no? Y sin embargo, ir al salón y implementar esa planeación, implementar eso que nosotros ya hicimos en el papel y finalmente tener una clase terrible, ¿no? Buscas las alternativas y no se dieron. O también podría ser que llevamos esa clase bien planeada y empezamos a implementar y de repente la situación del contexto hace a un lado tu planeación y puedes tener una excelente clase donde todos y todas aprendan y finalmente tu planeación que llevabas hecha no funcionó, pero hiciste otras actividades, buscaste otras alternativas dentro de esa planeación o buscaste otras estrategias para que el conocimiento se llevara a cabo, ¿no? Y ser muy, muy eficiente esa clase. También podría ser que posiblemente tu planeación no funcione así como la llevas en el primer salón, pero en el segundo salón tu planeación la vuelves a implementar tal cual y funciona de maravilla, ¿no? Entonces, en ese sentido, la planeación es precisamente una guía o una línea que nosotros tendemos para que vayamos tomando elementos de esa planeación y también poder ir resolviendo esos inconvenientes que salen en la implementación de la misma. Por eso es importante que lo veamos desde esta visión empresarial, no con el sentido de rentabilidad, ¿no? En el sentido económico, sino con el sentido de rentabilidad en el sentido cognitivo. Es decir, ¿cómo quieren salir ustedes de la licenciatura en pedagogía? Yo me imagino que con una rentabilidad cognitiva demasiado elevada. Es decir, que a mí me pregunten, ¿qué es lo que puedo hacer para empezar a trabajar con un grupo? Y yo que diga, bueno, es que yo no conozco al grupo, ¿no? No sé cómo se comportan, pero yo hago una evaluación o hago una conversación con ellos para presentarnos. Es decir, yo llego, me desnudo en el sentido de compartirles algo mío y que ellos vean que soy totalmente igual que ellos, ¿no? O hacer un examen diagnóstico que me permita tener una idea, aunque sea vaga, de lo que ellos desean, de lo que ellos quieren, ¿no? Seguramente muchos de ustedes van a empezar todas sus clases, aunque no conozcan a los alumnos, con algo parecido.
Por ejemplo, a mí me tocó llegar sin que nadie me presentara a un bachillerato, ¿no? Nadie fue a dejarme, yo fui y me presenté, ¿no? Solo. Y obviamente yo tengo la ventaja, ¿no? ¿Por qué tengo la ventaja? Porque soy el profesor. Y entonces los alumnos te respetan como tal. ¿Por qué? Porque hay una jerarquía que se da por sentada, ¿no? Él es el profesor o ella es la profesora y hay un cierto nivel de respeto. Y hay un cierto nivel de miedo, ¿no? O, bueno, no sé si llamarlo miedo, pero sí como de zozobra de cómo será el profesor, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que pasaba? Yo llego, me presento con los padres, los muchachos se meten, todos bien tranquilos y finalmente entro y la primera actividad que yo hago es presentarme. Ah, bueno, yo soy tal, me gusta que me digan así o díganme como les plazca, este es mi nombre, etcétera, etcétera, quiero que nos llevemos bien, etcétera. Todo lo que yo quiero que ellos vean de mí, ¿no? Y finalmente se les pide a ellos que en su primera, perdón, en su primera actividad, que saquen una hoja y empezar a hacer una evaluación diagnóstica. Claro, esa evaluación diagnóstica por supuesto que va planeada, ¿no? Hacer una evaluación diagnóstica en el primer encuentro con los muchachos. Es decir, se les pregunta qué les gusta, cuál es la música que les gusta escuchar, se les pregunta qué es lo que quieren ser, qué esperan de su futuro, qué deportes les gustan. Es decir, tratar de buscar tratar de buscar esa empatía con el otro o con la otra, ¿no? Enseñarles que somos igual humanos, ¿no? Enseñarles que nos gustan quizás cosas que a ellos también les gustan, ¿no? Por ejemplo, ahora los muchachitos les gusta jugar mucho videojuegos, ¿no es cierto? Y si tú sabes de videojuegos, entonces hay una empatía. ¿Por qué? Porque puedes hablar con ellos de un tema que les interesa. Ah, pero eso no es correcto, hay que enseñarlos a estudiar, etcétera. Sí, sí, pero empiezas entonces eh, entablando una conversación de algo que les gusta y ahí, en esa confianza, los puedes transportar a específicamente a esta planeación que nosotros tenemos. Y eso puede ser una estrategia. ¿Sale? Esa estrategia de vincularse con el otro. ¿Para qué? Pues para que efectivamente pueda trabajar el joven y pueda resolver ciertas dudas con respecto a pues sus intereses y hobbies, ¿no? Por ejemplo, eh, quizás a alguno de ellos le gusta tanto el juego que le gustaría aprender a hacer juegos, ¿no? Ahí está una posibilidad de enfocar a alguien a la programación para que se dedique a hacer juegos en algún futuro. Eh, en ese sentido, con respecto a la planeación estratégica y ya saliendo terminando, digamos, esta conversación que tenemos, precisamente nosotros debemos de tomar esos conceptos administrativos específicamente para poder implementarlos dentro de nuestro contexto educativo. Es cierto, nosotros no somos administradores educativos, ¿no? O al menos no estamos estudiando la carrera de administración educativa. Sin embargo, de manera personal sí que administramos la educación, ¿no es cierto? Es decir, nosotros y nosotras sí que estamos buscando estas estrategias administrativas
para que nuestros alumnos o nuestras alumnas, nuestros estudiantes, puedan alcanzar esas o esos conocimientos que les van a dar la posibilidad de libertad en el futuro. Ojo, no estoy diciendo que libertad económica, ¿no? En este país todavía muchos de nosotros no podemos tener esa libertad económica de poder comprar o viajar hacia donde nosotros queramos, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos que racionalizar nuestros gastos. Pero lo que sí digo es que nos da la posibilidad de tener esa libertad de pensamiento y nos da la posibilidad de tener esa libertad de comprensión de otros temas que también son igualmente importantes, que finalmente es lo que yo creo que la educación significa. Es decir, la educación no es estudiar algo para después trabajar en ese algo toda tu vida con un sueldo, digamos, de miseria. Sino la educación es estudiar algo porque te gusta ese algo y que ese algo te va a dar en algún momento lo que tú necesitas. Es decir, se estudia para aprender, ¿no? No se estudia para pasar, no se estudia para ganar dinero, no se estudia para tener una buena casa, no se estudia simple y sencillamente para tener un nivel de conocimientos alto y que yo pueda tener esa independencia respecto a lo cognitivo, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, lo que yo intento con todos mis grupos es precisamente que discrepen conmigo en el sentido de que quizás no están de acuerdo porque tienen otro pensamiento o porque han leído otros libros que posiblemente yo no los he leído, ¿no? En ese sentido, discrepar, no significa estar en contra de, sino significa no estar de acuerdo, pero que hay posibilidad de llegar a un acuerdo mutuo. Entonces, en consecuencia, lo que se puede tener en esas discrepancias es precisamente encontrar un punto de convergencia y ahora sí estar de acuerdo en un tema, ¿no? Y eso se logra con una buena planeación estratégica. Es decir, no una planeación donde aprenda a leer, aprenda a sumar, aprenda a restar, No, sino una planeación donde él aprenda a ser libre. O ella aprenda a ser libre, aprenda a ser autodidacta, aprenda a ser implementar su pensamiento, que aprenda a no tener miedo de decir lo que piensa, aprenda a pensar para decir lo que va a hablar, ¿no? En ese sentido, esa es precisamente la planeación que nosotros necesitamos implementar dentro de nuestras escuelas, pero que sea quizás tomada de la línea que nos dan en plan y programas, pero que a ellos darles la libertad para que exploren. Yo, por ejemplo, siempre digo que los gobiernos anteriores, del sexenio anterior hacia atrás, lo que querían era hacernos unos arbolitos bonsai, esos arbolitos chiquitos que los vas recortando, se ven muy bonito, que son de ornato, ¿no es cierto? Son de ornato, es decir, eso es lo que pedía el gobierno anterior. Es decir, que no tuviera propuesta de crítica, que no tuviera un pensamiento propio, pero que sí supiera, de lo técnico. Es decir, que fuera un buen abogado, corruptible, que fuera un buen médico, que fuera un buen biólogo, que fuera un buen ingeniero civil, etcétera, etcétera, etcétera. Que fueran buenos en su campo, pero que se encerraran en ese campo, ¿no? Y que no se enteraran de lo demás, ¿no? Un arbolito bien bonito, ¿no?
chiquito, bonito, ahí en una esquina de ornato. No sirve más que para eso, para ornato, es decir, para que se vea bonito. Y a mí lo que me interesa es precisamente que los estudiantes, sean los de bachillerato o los de la universidad, que sean árboles precisamente, y no importa cómo crezcan, ¿no? A lo mejor crecen todos chuecos, las ramas chuecas, todos inclinados o feo el árbol, pero que crezcan hasta donde quieran crecer. Es decir, que obtengan el conocimiento que quieran obtener, ¿no? No vincularlo solamente a una sola rama del saber, ¿no? Así pues, ahora que se vienen las elecciones, ustedes van a poder tomar una mejor decisión con respecto a lo que quieren para sus hijos y para su país, para su estado, ¿no? Que si solamente fuéramos únicamente pedagogos, ¿no? Solamente. ¿Por qué? Porque ya tenemos más conocimiento de lo que pasa en el contexto. ¿Y cómo se ha logrado eso? Bueno, gracias a una planeación estratégica donde se comentan, o al menos en mi caso, donde comento no solamente de lo que nos concierne como pedagogos, sino también de lo que nos concierne como ciudadanos. En ese sentido, la importancia de la planeación estratégica, es decir, nosotros vamos a obtener en cierto momento esas ganancias, ¿no? Esa rentabilidad de todo el conocimiento que ya hemos tenido, ¿no? Y entonces, ¿quién no me dice ahora, por ejemplo, que Abigail, saliendo de la licenciatura, sale muy bien preparada, sale con un conocimiento excelente, y además no solamente lo tiene ella, sino que lo comparte, y de repente la invitan a la política y ella tiene un pensamiento que se identifica con su política, y eventualmente ella se vuelve la persona que lleva todo lo educativo en el municipio, por ejemplo. Entonces ya no hay una persona que no tiene conocimiento en lo educativo, ¿no? Como pasa en nuestros municipios, sino ahora ya hay una persona preparada que estudió específicamente pedagogía o una materia afín, y que finalmente también sabe de política y también sabe de economía, y entonces combina todo eso y busca el bienestar de la gente en general, es decir, el bienestar de los estudiantes, que ese es el fin último. Necesitamos entonces, en esta importancia de la planeación estratégica, necesitamos gente con esas características, y más ahora que se está abriendo esta posibilidad, ¿no? Que para las mujeres, que finalmente las mujeres también han estado en una lucha constante para que se les reconozcan las capacidades con las que cuentan, ¿no? Es decir, estamos ahora en un proceso de cambio que nos puede beneficiar o nos está beneficiando a todos y a todas. Y eso es gracias a que hay una planeación. Por ejemplo, ¿qué pasa en el gobierno justo ahora? Bueno, que nos estamos enterando que tenemos cárceles que están pagando casi la mitad al año por los reclusos de lo que nos vamos a gastar en las vacunas, ¿no? 16 millones, y en las vacunas nos vamos a gastar 32. ¿Qué dice el compañero presidente? ¿Qué dice él? No, pues es que eso se tiene que acabar. ¿Cómo es posible que estemos pagando un contrato que no beneficia al pueblo? Hay que regresarlo, hay que enviarlo al pueblo. Pero eso no lo va a hacer así, no va a decir, a ver, ya no pagues allá, y ya, que le hagan como quieran. No, tiene que hacer toda una planeación estratégica de acuerdo a la ley,
donde permita desarcirse de ese o de esos contratos, ¿no? En ese sentido, siempre es importante ser una persona que tenga estas estrategias para avanzar. Miren, para ir finalizando, nosotros mismos necesitamos tener estrategias. Por ejemplo, para el estudio, por ejemplo, para conquistar al chavo que me gusta, por ejemplo, para aprender a guitarra, por ejemplo, para sorprender a mis padres, por ejemplo, para resolver un problema familiar, etcétera, ¿no? O más personal, ¿no? Por ejemplo, para poder tomar todos mis gastos que yo realizo en ya sea por día, semanal, quincenal, mensual, al año, ¿no? Todos mis gastos, es decir, lo planeamos. O algo más sencillo, digamos que yo quiero comprar una computadora, ¿no? Entonces esa computadora la pongo hacia una fecha determinada, ¿no es cierto? Y entonces yo busco las estrategias para que tenga yo para esa fecha determinada el dinero para conseguir esa computadora. En ese sentido estoy haciendo una planeación, estoy tirando una línea, como yo le menciono, tiramos una línea hacia el punto en el que queremos llegar y después no solamente es, voy a ir para allá, bueno, ¿cómo tengo que hacer? ¿Cuáles son las metodologías? ¿Cuáles son las estrategias? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer para llegar a ese punto? ¿No? Ahí busco mis estrategias para que pueda yo llegar ahí. En ese sentido, yo tengo que tengo que tener una planeación, o debo de tener, perdón, una planeación, pero que esté repleta de estrategias, ¿no? Que me permitan alcanzar esta meta que me he propuesto. Seguramente les pasa a ustedes, a lo mejor su idea es terminar la licenciatura. Terminar la licenciatura. Bueno, pero ¿qué pasa si, por ejemplo, se enferma alguno de mis familiares? O me enfermo yo, ¿no? ¿Cuáles son las estrategias? ¿Qué es lo que yo voy a implementar? ¿Con quién debo de hablar? Etcétera, 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 ¿no? En ese sentido sí es importante la planeación estratégica, perdón, ¿no? Debemos de ser nosotros gerentes de nuestras propias estrategias, es decir, un gerente estratégico, es decir, planear lo que yo quiero llegar a ser desde, desde las estrategias que voy a ocupar para llegar a ese nivel. En ese sentido, debo de tener esa capacidad de innovar, ¿no? Innovar en el sentido no de buscar el hilo negro, sino de algo que ya está ahí, transformarlo para que pueda eventualmente eh, obtener los resultados que yo deseo con respecto a lo educativo, con respecto a mis metas personales, etcétera. Bueno, no sé si Janet quiera comentar algo, escribir algo. Bueno, Bere. Y si no, vamos a ir cerrando el tema. Vamos a ir cerrando el tema con respecto a la planeación. Recuerden recuperar sus secuencias o sus planeaciones que estábamos trabajando para que busquemos avanzar en ellas. ¿Alguna pregunta, alguna duda, algo que quieran comentar?
¿No? ¿Todo bien? No, profe, todo bien. Ok, No, Li, todo bien. ok. Bien, entonces, ok, Gise, gracias, gracias a todas. Entonces, pues vamos a dejar la tarea de esta sesión que viene para la próxima clase, que sería la sesión 3, concepto de estrategia, técnicas y métodos. Concepto de estrategia, técnicas y métodos. ¿Sale? Entonces ahí me van a realizar pues les parece una infografía. Una infografía, por favor. Sí, profe. Ok, muy bien, Sí, muy bien. Bueno, pues yo les dejaría aquí. Nos veríamos el próximo eh, lunes. El próximo lunes, sí, tenemos clase el lunes, me parece. Y si tienen dudas, háganlas en, en el, en el grupo. Janet dice que para llegar a una conclusión la planeación se aplica en todos los campos. Nosotros en la educación utilizamos el organizar y plantear las estrategias para llegar a la finalidad deseada. Sí, que la finalidad deseada o el final último de la educación es el aprendizaje, ¿no? Eso no se nos debe de olvidar. El final último de la educación no es la calificación, es el aprendizaje. Puedo tener una calificación baja porque el profesor o la profesora no me quiere por X o Y razón, ¿no? Y, eh, y salir con una calificación baja de la escuela. Sin embargo, cuando yo estoy ahí frente a la persona que me va a entrevistar, donde voy a aplicar, mi nivel cognitivo es demasiado alto o puedo responder o argumentar todo lo que se me pregunta. Entonces no va a importar tanto la calificación. O al menos eso es a lo que queremos llegar. Muchas gracias, Bere. Bueno, yo me despido, que estén muy bien, buen día, esperemos que el día se mejore, porque bueno, no sé allá dónde están ustedes, pero aquí está haciendo demasiado frío, entonces hay que tomarse un cafecito y calentarse un poquito, ¿no? Que tengan bonito día, tengan un bonito día y nos estamos saludando por cualquier cosa que ustedes necesiten. Recuerden que si me pueden enviar los días jueves y los días viernes su trabajo, estaría perfecto para que yo pueda dar una retroalimentación y podamos avanzar. Adelante, Avi. Bueno, sí, solo era para despedirme. Ok, que les vaya bonito. Nos Un abrazo vemos. a todas. Hasta Hasta luego. luego.